Bueno, a ver, doctora, siempre queremos pasar la página y decir, ya pasó la epidemia, hablemos de otro tema, ¿no? Ahora me gustaría que usted me estuviera hablando de la gripe o alguna cosa estacional, pero lamentablemente tenemos que volver a hablar del COVID. ¿Qué está pasando con el COVID en estas últimas semanas, doctora Rodríguez? Sí, tal cual lo dice usted, no podemos despedirnos todavía del COVID y creo, mi impresión, que no nos vamos a despedir por un tiempo todavía. En este momento estamos con un aumento bastante importante en la cantidad de casos positivos. Si bien lo esperábamos este aumento, ¿por qué? Porque a nivel nacional, a nivel regional, se venía observando este aumento ya hace aproximadamente un mes y medio, más o menos. Siempre Formosa viene un poquito más atrasada con el aumento de casos, ya nos pasó en la segunda ola también. Así que estábamos esperando. Y sí, digamos, la semana pasada fue donde tuvimos el mayor aumento de casos positivos, pero ya la semana anterior también ya veníamos observando, si bien era tibio, digo yo tibio, porque eran muy pocos casos positivos de una semana a otra, pero sí tuvimos un salto bastante importante la semana anterior. Esa cantidad de positivos, gracias a Dios, no se traduce en la misma cantidad de internados y hasta el día de la fecha no tenemos fallecidos por COVID en la provincia, desde ya hace aproximadamente 3 meses, lo cual es una muy buena noticia y un muy buen logro, ¿no? Pero sí, estamos teniendo una importante cantidad de suba de positivos, principalmente en la ciudad de Formosa. Doctora, a ver, estamos hablando de la variante Omicron. ¿Tenemos identificada cuál es la variante que está creciendo más en Formosa? Sí, es una subvariante en realidad de la variante Omicron, porque ya la variante Omicron tuvo varios cambios, varias subvariantes nuevas. Estamos a la espera, justamente la semana pasada mandamos las primeras muestras para ver en esos primeros casos positivos que estamos teniendo, para ver qué variante es la que está circulando. Todavía no le puedo dar respuesta porque, bueno, se envió la semana pasada y el Malbrán demora un tiempo en contestar justamente, en dar respuesta con esas muestras, ¿no? Pero Doc- Ujú. estimo por el comportamiento que está teniendo acá en la provincia, comparado a nivel nacional, que debe ser alguna de las subvariantes que está también circulando en el país, ¿no? Doctora, supongo que ustedes están viendo también lo que está pasando en otros países, por ejemplo Israel. Israel había superado la situación, tiene un altísimo nivel de vacunación. Nosotros todavía tenemos 13 millones de personas que no se pusieron la tercera Dosis. dosis, ¿no? A nivel Argentina. Bueno, Israel tiene muy buena, tiene un sistema de salud muy avanzado, ha logrado vacunar a toda su gente, pero hoy está teniendo una crisis de hospitalizados, es decir, el COVID está volviendo a llevar al hospital a muchos israelíes, una de estas subvariantes de la Omicron. ¿Podemos llegar a tener una situación así en Argentina? Mire, por lo pronto hasta el momento no se está dando esa situación. Es probable que sea otra subvariante, por eso no tenemos el mismo comportamiento. En la Argentina tenemos internados y hemos tenido fallecidos, sí, pero no tampoco en la misma magnitud de la cantidad de positivos. Y esperemos que acá en Formosa se repita el mismo patrón, que lo estamos observando, como le decía. Nosotros tenemos acá en la provincia buenas coberturas de vacunación, si bien, por supuesto, en terceras y en cuartas dosis no son las mismas coberturas que en la primera y en segunda, pero eso no solo es acá en la provincia, sino a nivel país y en la región en general. Generalmente cuando son vacunas que tienen reiteradas dosis, la adherencia a completar los esquemas a medida que más cantidad de dosis tenemos va bajando esa adherencia. Igual se aplican diferentes estrategias para poder aumentar esos porcentajes justamente. Pero dentro de todo, la provincia de Formosa tenemos buena cobertura. En terceras dosis estamos hablando alrededor de un 72-73%. Y recordemos que terceras dosis recién hará cosa de 20 días en la Argentina
se incorporó el último grupo que eran los chiquitos de 5 años en adelante, ¿sí? Entonces, digamos que a partir de ahí es como que van a aumentar aún más los porcentajes. Y en cuarta dosis, acá en la provincia en particular, arrancamos con 18 años en toda la provincia la semana anterior, si mal no recuerdo. Entonces, también vamos a ir aumentando progresivamente estos porcentajes, ¿no? Pero son buenos porcentajes y yo creo que si seguimos insistiendo en completar esquemas de vacunación y por otro lado, algo que está muy relajado lastimosamente, que son las medidas preventivas, ¿no? Que siempre, que ya hace 2 años las venimos teniendo, yo creo que vamos a pasar esta tercera ola, que definitivamente estamos iniciando nuestra tercera ola en la provincia, la vamos a pasar con menos complicaciones, ¿no? Doctora, a ver, de la gente que uno conoce, de los compañeros de trabajo, de los familiares, uno está llegando a la conclusión de que el COVID no solamente puede crear una situación, un cuadro agudo que lleve a la hospitalización, también puede crear una situación donde la persona se siente mal durante mucho tiempo, se siente vulnerable, se repiten cuadros gripales, es decir, después que uno tiene COVID, muchos amigos, conocidos, no sé si es autosugestión o es la época, pero dicen, al final me vuelvo a engripar, me vuelvo a enfermar, me siento mal, estoy desde que me agarró el COVID, estoy que no me recupero. ¿Por qué esto, doctora? Bueno, he sabido que el post-COVID algunas personas la pasan peor que en el propio COVID, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver, por un lado puede ser la variante que puede estar relacionado con el virus en sí, ¿sí? Pero yo creo que también depende mucho del estado inmunológico, es decir, de las defensas de cada persona, ¿no? Y qué enfermedades de base por ahí podía tener esa persona o en qué condiciones tuvo su COVID y después le quedan algunas secuelas. Lastimosamente, hoy todavía no sabemos exactamente cuáles son las secuelas que van quedando en COVID. Ujú, ¿Por qué? Porque todos los días estamos aprendiendo. Es así una es. enfermedad que si bien tiene 2 años y avanzamos muchísimo en 2 años, se sabe muchísimo que hace 2 años atrás hay muchas cosas que todavía se desconocen. Pero sí es verdad lo que usted dice, que hay gente que queda con más consecuencias o con más molestias después de haber tenido el COVID que durante el COVID. Por eso es muy importante, y yo siempre recomiendo, y más a las personas adultas que tienen enfermedades de base, que siempre consulten o hagan una consulta a su médico clínico o al especialista que tienen para ver cómo quedan, ¿no? Hacer todos los estudios complementarios como para quedarse tranquilo y si queda alguna secuela poder tratarla a tiempo para poder sobrellevarla mejor, ¿no? Pero sí, el COVID deja secuelas en algunas personas importantes. Doctora Rodríguez, ¿cómo está el tema de la campaña de vacunación para los jóvenes? ¿Los jóvenes están yendo a vacunarse? Porque hoy los chicos se pueden ir a vacunar, ¿no? ¿Desde qué edad? Sí, sí, a partir de los 5 años ya en toda la Argentina ya está en condiciones de recibir la tercera dosis. Es decir, nosotros podemos decir ahora esquema completo ya son 3 dosis a partir de los 5 años, ¿sí? Y a Buenísimo. partir de los 18 ya la cuarta dosis. ¿Qué pasa particularmente en Formosa? Es un poco baja o por lo menos no es la que nos gustaría tener cuando comparamos con los otros grupos etarios, ¿sí? Secundarias de la ciudad capital a dar charlas a los alumnos para concientizarlos, ¿no? Para explicarles la importancia de la vacuna, la importancia de completar los esquemas y por qué deben vacunarse, por qué es importante, porque si bien ellos, como son jóvenes y son fuertes, ¿no? Y por ahí tienen síntomas leves y no le dan importancia, el tema es que pueden infectar o pueden contagiar al resto de los familiares donde sí podemos tener una persona adulta o una persona con una enfermedad de base y sí se le puede complicar, ¿no es cierto? Entonces salimos a explicarles a ellos la importancia de la vacuna. Y no obstante eso, a la semana siguiente fuimos a vacunar a cada una de esas escuelas secundarias, obviamente con la autorización de los padres, porque eran menores, y completamos esquemas y tuvimos muy buena adherencia y levantamos mucho
prácticamente un 10%, acá en la ciudad capital se levantó el porcentaje de cobertura en ese grupo etario, ¿no? Y ahora estamos aplicando otra estrategia más que empezamos el fin de semana, en realidad empezamos el jueves, el viernes de la semana anterior, y estamos yendo, y es así literal, estamos yendo casa por casa en forma simultánea a todos los barrios de la ciudad capital, porque la ciudad capital es la ciudad más afectada hoy. Estamos yendo casa por casa para completar esquemas. Estamos mirando los esquemas de vacunación, los carnés de vacunación, perdón, y en base a eso estamos completando esquemas. ¿Sí? Son diferentes estrategias que aplicamos para poder mejorar nuestras coberturas y poder hacer frente a esta ola que estamos iniciando de la mejor manera, ¿no es cierto? Pero sí, el grupo etario de 2 a 17 son los más remolones, les llamo yo, Claro. porque por ahí se olvidan o no toman o no dimensionan la importancia justamente, porque ellos la pasan bien, pero no se dan cuenta por ahí que están complicando al entorno familiar, ¿o Claro, no? claro. Entonces, por eso salimos a las escuelas a hacer concientización y lo mismo se está haciendo ahora también en el interior de la provincia. Le agradezco mucho, doctora, muy buen informe, como siempre, muy entendible para todo público. Esto es lo importante porque tenemos que, como usted dice, concientizar, Entender ¿no? todos. Así que, bueno, vamos a mantenernos en contacto. Le agradezco el testimonio y la información. Y, bueno, Sí, ojalá que los chicos sí, vayan a a vacunarse. vacunarse. Una cosita más, si me Sí, permite, doctor, le quiero sí. agregar algo más que es muy importante, más allá de la vacunación, de completar esquemas, de seguir con las medidas preventivas, el uso del barbijo, principalmente en lugares cerrados donde hay mayor cantidad de gente y por ahí no es un espacio con mucha ventilación, mantener la distancia, el lavado frecuente con alcohol en gel de las manos o con agua y jabón si no tengo alcohol en gel o alcohol, en la ventilación de los ambientes. Otro punto muy importante que va a evitar también la transmisión, porque recordemos que estamos hablando de un virus que es altamente transmisible. Todos los laboratorios de los centros de salud y hospitales y la misma UPAC siguen funcionando, en ningún momento se desarmaron esos laboratorios, tanto acá en Capital como en toda la provincia. Entonces, ¿por qué es bueno hisoparse ni bien uno tiene síntomas? Porque si yo ya sé que soy positivo, me aíslo y es una manera también de prevenir y de evitar el contagio al resto de mi familia y a mi grupo familiar. Y si soy positivo, me tengo que quedar aislada en mi casa, que es la mejor manera justamente de evitar la diseminación del virus. Entonces, la vacuna, las medidas preventivas y hisoparnos, ni bien tenemos los primeros síntomas, son las medidas que va a hacer que esta tercera ola la podamos transitar de la mejor manera posible, que es evitar las complicaciones y por supuesto evitar los fallecidos. Así que bueno, muchas gracias por el A espacio y a usted, su disposición como siempre. a Muchas usted. gracias. Saludos a la audiencia.